Entiendo por el programa que vi que están hablando, bueno, yo soy la doctora Pilar Calva, lo que yo pusiera compartir con ustedes es mi experiencia como médico y yo decidí estudiar el área de la genética, que ahorita vamos a hablar. Porque en el ser mujer o en el ser varón, pues es súper importante esa parte genética, que contrarresta las ideologías, sin importar cómo se llamen estas. Las ideologías son ideas posicionadas muy bien, que se venden, pero que al final de cuentas es el mundo de la fantasía de las ideas. Es como si yo tengo ahorita idea que es de día y muchos me apoyan, pues ya va a ser de día, no, va a seguir siendo de noche. Pero muchos empujaron que la idea, ¿no? Si yo digo, miren, ustedes me ven a mí, pero yo en realidad no soy persona, yo soy unicornio. Y la mayoría, por caerme bien o porque no quieren hacer mi examen tan difícil, dicen, sí, 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 es unicornio, ¿no? Y aunque la mayoría por ideologías, por ideas, compartiera y estuviera de acuerdo con que yo soy unicornio, yo ya por eso soy unicornio. No, bueno, pues para parecerme, voy y le pido a un cirujano amigo mío y le dije, mira, quítame esto, ponme el chunche aquí para que parezca unicornio. Y entonces ya vengo aquí con mi, ¿no? Ya por eso soy unicornio. Parezco, pero no lo soy. Me trataron de adaptar en el mundo de las ideas que yo ya me convertí en unicornio. ¿Sí? Ese es el problema del mundo ideológico. Y hay que contrarrestar las ideas con la ciencia, que es lo que yo vengo a aportar con ustedes aquí. Entonces, en esta primera sesión, me encargó Ale que habláramos del ser mujer, pero dado que estoy en un auditorio del ser varón, excepto mi Ale, pues también voy a hablar del ser varón, ¿sí? Desde cuando se define, si es algo que se escoge, porque en el mundo de las ideas, pues nos han metido ahora el término ese que viene de la misma ideología de género, que se llama la orientación a la preferencia sexual. Entonces, yo prefiero ser unicornio, yo prefiero que ahorita es de día, yo prefiero, pero nada más que estés en el terreno de la sexualidad, ¿sí? O yo me oriento a que soy tal. ¿Sí? Y entonces nos han ido confundiendo. Entonces vamos a hablar del ser varón, del ser mujer, que justamente tiene que ver con la genética. La otra cosa que puedo yo aportarles es que, bueno, me dedico a ver pacientes en temas de bioética y bueno, este es un tema muy doloroso para los pacientes, muy doloroso. Y sí atiendo a pacientes que tienen disforia de género, es decir, que están confundidos en este tema. El tema más común es el de la homosexualidad. ¿Sí? Ojalá la homosexualidad fuera un tema de opiniones, ojalá la homosexualidad fuera un tema de partidos políticos, de que yo dije o no dije o sí dije, ¿no? Es un tema de una fuerte profundidad médica, ¿no? Y siempre, 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 como en cualquier paciente, yo tengo que buscar no me irme por el mundo de las ideas, no de lo que yo prefiero, no de que soy fan de no sé quién o de no sé cuánto, sino mi centralidad siempre en la medicina es irme por el bien del paciente. La otra pregunta que se podrían estar haciendo ustedes es, ¿para qué vemos esto si nosotros vamos a ser diáconos? Si acaso vamos a llevar la comunión al hospital, pero nosotros no nos vamos a encargar de los pacientes, ¿no? O de los pabellones psiquiátricos. Porque es un tema de fuertes decisiones éticas y el referente ético más grande que tiene el mundo es a la Iglesia Católica. Porque es la única que tiene un magisterio auténtico, bimilenario, en una congruencia de miles de años, o sea, no hay un documento que contradiga a otro, y hay algunos documentos, poquitos y quizás ninguno en temas de ética de la vida, son más bien temas de dogmas de fe, en donde los papas sí se pronuncian ex cátedra, y ahí sí son infalibles. Pero al menos, pues un pronunciamiento debe de venir en un documento de auténtico magisterio. ¿Un video es un documento de magisterio? No. No, perfecto, no, no es. Me puede mover el sentimiento, y puede ir conforme a las enseñanzas del magisterio, pero no está ahí basado el magisterio en el video. Es un video que sí se sustenta en el magisterio.
¿Dónde encontramos el magisterio? Dicen en las encíclicas y en las cartas. En las encíclicas y en las cartas, bien, en los documentos del magisterio, que son sobre todo encíclicas, cartas apostólicas, documentos de la Congregación de la Fe, ¿no? Y lo encontramos en la tradición y en la revelación. Y en este tema del ser varón o ser mujer, fíjense que está en el primer libro de la Biblia. En el Génesis habla del ser varón y ser mujer. Entonces, es milenaria la Biblia, no solo bimilenaria, sino mucho más. No sé cuándo se escribió exactamente la Biblia, ustedes saben mejor que yo en esos temas, ¿no? Pero ya desde ahí, en la Biblia, en la revelación, porque la Biblia escribe la revelación, pues está escrito este tema, ¿no? Entonces, cuando decimos, es que es moderno, es que no sé qué, ¿no? Hay algo mucho más antiguo y mucho más sustentado, ¿sí? Entonces, hay documentos muy buenos de la Iglesia Católica, ¿no? Hay una que se llama Colaboración de Varón y Mujer y habla del ser varón y del ser mujer. Hay un documento que habla más del ser mujer. Es precioso documento. Su esposa se encantarían de leerlo con ustedes. Se llama Dignitatis Mulierum, la dignidad de la mujer. ¿Sí? De San Juan Pablo, exactamente. Y uno como mujer lo lee y dice, ¿qué ando buscando yo? En la cuota de género y que si no sé qué, y que si me he visto no sé cuánto, y que si hago no sé cuánto, y que si ya no dejo que me abran la silla, ¿no? Una riqueza. Un capitulito que se llama El genio femenino. Fíjense, no se llama el mal genio femenino, también lo hay. Se llama el genio femenino. Y San Juan Pablo dignifica a la mujer y habla del genio femenino. Entonces yo necesito que el mundo de las ideas venga a decirme por qué vale una mujer y qué tiene que hacer para valer, ¿no? Cuando lo tenemos escrito en una grandeza documento como es este, ¿sí? Entonces no les quería decir que la iglesia es muy rica en lo que escribe en estos documentos. Bueno, entonces vamos a ir viendo algunas diapositivas. Lo quiero hacer más como seminario clase, que si ustedes tienen alguna duda que va brincando, encantada lo vamos viendo, porque creo es un auditorio chiquito, no es propiamente una conferencia magistral que diga hasta el final las preguntas, y puede ser muy enriquecedora las preguntas, además de que podría ser, si se pierde uno el hilo, porque no entiende, a lo mejor el resto ya no quedó, ¿sí? Entonces, siéntanse en la libertad. Ale, ¿me podrías dar posibilidad de compartir. Se supone que compartir? ya está Anfitrión. abierto. Ah, no, bueno. Porque es que ahorita puse y me dice que me tienes que dar las facultades. Ya traté. Ay, en la mañana le moví para que pudieras, a ver, espérame, compartir pizza, compartir Creo pantalla. que cuando te vayas a participantes y me pongas de confitrión es suficiente. Ya puedo. Y si espérame, te voy a poner de una vez de confitriona para que no me tengas que pedir a ver, bueno, es que estoy súper, bueno, así lo dejamos ya. Perfecto, muy bien. Entonces, ahí está. Sí, estamos viendo tú. Ya estamos Sí, viendo. pero no estoy viendo. ¿Qué están viendo? Estamos viendo Tu tu WhatsApp. Una diapositiva de ideología de género y... Tienes que picar abajo en el PowerPoint. No, no es el PowerPoint, ¿verdad? A ver, déjame ver. De lo poquito que vi, acá está. Ya, es que me estaba poniendo la que te selecciona en automático. Tampoco es esta. Que abrí también la siguiente para estar preparada, que es la de la siguiente clase, pero dije, por si acaso, se ofrece. Va a haber muchos frutos de esta clase porque todo ha sido muy complicado. Y les digo, bueno, vas a estar aquí en Mérida para ver si después tenemos una clase presencial contigo. Sí, exacto. Si quieres, después nos quedamos y platicamos hace eso, Ale, que sí me interesaría mucho. Ya. Creo que ya estamos viendo todos una que dice ideología de género ciencia. Sí, ¿verdad? Sí, correcto. Muy bien. Bueno, pues ahí está mi correo si tienen alguna pregunta concreta, aunque yo no resuelvo tareas de trabajos, ¿sí? Bueno, pues les cuento que este doctor, que es con el que estudié, pues me enseñó muchísimo de lo que vamos a platicar aquí. O sea, me enseñó mucha genética y sobre todo mucha ética.
Esto es un libro que si ustedes pueden y quieren motivarse a estudiar, vale la pena leerlo. Lo escribe Odegas, que es su postuladora de causa. Él es hoy venerable desde el 21 de enero del 2021. Y y bueno, este es el Papa San Juan Pablo II, que fue un gran colega de él y lo visita cuando ya en su tumba, cuando va, creo que en el 95 a la jornada de la juventud, ¿sí? Ahí estoy yo con él. Bueno, pues vamos a empezar nuestro panorama, como les decía yo, desde el libro más antiguo que es la Biblia. ¿Sí? Lástima de aquellos que no quieren saber de teología, que no quieren saber de la Biblia, pues se pierden saber de esto, que aporta mayor riqueza a la genética. Sin embargo, qué bueno que estoy en un auditorio que no solamente son católicos, sino preparándose para diáconos con una gran misión evangelizadora y ser referentes éticos en sus comunidades, ¿no? Entonces, es para mí un privilegio poder hablar abiertamente. Entonces, en el Génesis, ya Dios, en el Génesis, fíjense, pudiendo hablar de tantas cosas en la creación de la persona, pudo haber hablado de que los creó con un cráneo más grande, con un lóbulo frontal grande que permite que tengamos afectividad, ahí está la afectividad, ahí está el terreno de la sexualidad, y con más inteligencia, con un pulgar opuesto, o despeluchados y solo aquí tenemos pelo. Fíjense, tantas cosas que pudo haber hablado el Génesis de la creación del hombre y la creación en el ser varón y la creación a la imagen y semejanza. ¿Sí? ¿Y qué es lo que toma el Génesis? El Génesis no habla nada de eso. El Génesis dice, ahí está en el 1, 27, 28, dice, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Lo creó a imagen de Dios. Los creó varón y mujer. Entonces, los que dicen, es que no somos dos, no hay dos sexos, y suelen usar la palabra no hay dos géneros. ¿Sí? Género no es nunca lo mismo que sexo. Es más, género ni siquiera tiene una acepción en este tema en el lenguaje. Es una sacada de la manga, es un neologismo. ¿Sí? Pero dicen, no, no son dos. En el 95 seguramente ya lo vieron, dijeron son 5, 2 años después nos equivocamos, faltaron 2 y entonces agregaron 2 y fueron 7. Y unos años después sacaron 16 y otros después 30 y pico, y ahorita el chiste de como 100, 100 y pico. ¿Sí? Pero el Génesis habló clarísimamente. Los creó varón y mujer, no todo el abecedario como decimos, ¿no? Y los creó con un propósito, que fueran fecundos y se multiplicaran. Llenen la tierra y sométanla. Y también habla de que el varón dejará a su padre y a su madre, se unirán y serán una sola carne. Es decir, aquí descubrimos los dos fines del ser varón y el ser mujer. Uno es el significado procreativo, que no quiere decir que de cada relación íntima debe de haber un bebé, sino que de la relación íntima, que es una donación de cuerpo y alma, de dos cuerpos que no son iguales, son complementarios. Si ustedes tienen un rompecabezas, ustedes no buscan la que tiene un piquito así con otra que tiene un piquito así porque no las van a unir. Para poder unir dos piezas de rompecabezas, ustedes buscan la que tiene piquito y que la que le falta el piquito, justo lo que va a embonar con el piquito. Buscan las piezas complementarias. El ser varón y el ser mujer es muy complementario, que es clarísimo en su anatomía, pero también es muy complementario en su psicología y en su parte espiritual. ¿Sí? Entonces dice aquí, por beneplácito divino somos gestados, nacemos y crecemos como seres sexuados, varón y mujer. Somos varones y mujeres
muy distinguido en el aparato reproductor y en los genitales internos y externos. Cuando un doctor nace un bebé o hace un ultrasonido, pues se fija en esa parte del cuerpo que se llaman los genitales y busca para ver si es varón o es mujer. Y entonces determina y dice, están esperando una niñita o un niñito, o cuando nacen y se asoman ahí, dicen, es un varoncito o es una niñita. ¿Sí? Pero no es lo único que me hace diferente. Tenemos una diferencia en cada uno de los billones de nuestras células. Nuestras células tienen en su núcleo algo que se llaman los cromosomas que están aquí. ¿Sí? Los cromosomas son esos libros de la herencia que llevan escrito todo el instructivo de lo que soy. Allí está escrita cómo es mi nariz, cómo es mi corazón. Y claro, en un genoma humano está escrita que vamos a tener un corazón humano, pero no hay dos corazones humanos iguales, tienen sus distintivos. Yo tengo una nariz humana, ustedes tienen una nariz humana, pues si yo les pido que busquen una nariz igual a la mía, pues no la van a encontrar. Decir, bueno, pues es que usted no es yucateca. Bueno, o no es familiar nuestro. Entonces yo les diría, a ver, pues saquen, aunque sea en su imaginación, la foto de la boda de oro de sus abuelitos, sus 50 años. Entonces, sí, la mía se parece en esta parte al tío Pedro y aquí a no sé qué, ¿no? Pero es parecida a, y encontrar parecido, pero no es idéntica. Cada quien tiene su propia nariz porque tiene su propio material de herencia. Entonces, el material de herencia está empastada en unos libros que son los primeros que pudimos estudiar, que fue lo que yo me fui a estudiar con Lejeune, que se llaman los cromosomas. Los cromosomas, dan de cuenta, es como si uno ve en un librero los libros perfectamente ordenados y tienes 2 tomos del 1, 2 tomos del 2, 2 del 3, pero al principio solo podíamos fotografiar los tomos. Podíamos decir, mira, sí, tenemos la cuenta completa, son 46. No, pues este tiene uno de más, uno de menos, este se ve más flaquito, seguro le falta información, pero hasta ahí podíamos hacer, no podíamos leer la información. Pero ya con eso podíamos distinguir que las mujeres, que se llama el cariotipo femenino, o sea, toda mujer tiene en todos sus billones de células, adentro de su núcleo, qué es lo que determina su ser mujer desde el punto de vista de la creación, porque desde el primer instante de su creación, vamos a ver ahorita de qué manera, papá aportando qué, mamá aportando qué, ella tiene en sus billones de células 46 libros de la herencia por pares. ¿Por qué tenemos 2 del 3? Porque un 3 nos lo da papá, otro 3 nos lo da mamá. ¿Sí? Un 21 nos lo da papá, otro mamá. ¿Cuál es el descubrimiento que abre la puerta a este gran científico que es Lejeune? Encontrar la causa del síndrome de Down. Las niñas con síndrome de Down tienen 47 cromosomas, XX porque son niñas, más 21 porque tienen 1, 2 y 3 21. Tienen trisomía 21. No tienen ningún problema en sus cromosomas sexuales. Y toda mujer en sus billones de células, no importa si son los de los ojos, los del páncreas, el dedo gordo del pie, en todas sus células tiene una carga genética XX, que son 2 cromosomas grandotes como este. Entonces, el ser mujer viene determinado desde la concepción y es una información que no hay manera de cambiarla. ¿Sí? O sea, si a mí me ponen mi cuerno de unicornio para que ya parezca unicornio, porque yo me siento unicornio, ¿mi genética va a ser de unicornio? No, va a ser de persona. Y aunque me han hecho una excelente cirugía que está difícil, que me hagan perfectamente como unicornio, si yo me voy al núcleo de una célula, queda clarísimo que yo no tengo genética de unicornio, que yo no soy unicornio. Podré parecer unicornio, pero no soy unicornio, ¿sí? Entonces, cuando a alguien le hacen una cirugía, si le ponen hormonas, si les quitan y les tal, yo digo,
Caras vemos, cromosomas no conocemos. Al final de cuentas, el ser mujer está escrito y no se puede cambiar en los billones de células. Si pudiéramos cambiar los billones de células, pues ya antes que estar cambiando para hacer genética de unicornio, pues estaría extirpando el cromosoma extra de los niñitos con síndrome de Down para ya curarlos. Y hasta ahorita no los puedo curar porque yo no puedo extirpar un cromosoma. Y menos extirpar uno y cambiarlo por otro. ¿Sí? Entonces, Dios nos crea tan perfectos que en cada uno de nuestros billones o trillones de células está escrito el ser varón o el ser mujer. Esto no es cuestión de votación, no es cuestión de cirugías, no es cuestión de rompemos un acta y hacemos la otra. Es el mundo de las ideas, de la ideología que se llama ideología de género. ¿Sí? En el caso del varón, el cariotipo masculino, es decir, el que todos ustedes tienen, excepto Ale, también tenemos 46 cromosomas, aquí se ven más grandecitos y más porque están hechos con otra técnica. ¿Sí? Y vemos que en el par 23, o sea, del par 1 al par 22, tanto en el varón como la mujer, pues son iguales. ¿Sí? Y el único par que distingue, que hace distinto al ser varón y al ser mujer, es el par 23. ¿Sí? Y en el par 23 de los varones, en sus billones, trillones de células, tiene un cromosoma grande X, como este, pero en vez de tener un segundo, X tiene uno chiquito, más o menos como el tamaño del 21, que es un cromosoma Y. Entonces, un varón, desde el inicio de su existencia, que es lo que voy a explicar ahorita, hasta su muerte, tendrá en sus trillones de células carga genética XY, ser varón, XX, ser mujer. Y esto es una evidencia científica que concuerda perfectamente con lo que ya nos decía el Génesis. Los crea varón y mujer. Alguien podría decirme, bueno, doctora, ¿y los hermafroditas? Bueno, los hermafroditas no tienen alteración en su cariotipo. Hay otros pacientes míos de genética que tienen trastornos o alteraciones, no es normal, y que pueden tener trastornos en el par 21, así como aquí puede haber 3 y llamamos trisomía 21 o síndrome de Down, y tienen características particulares. Si ustedes conocen una persona, un chiquito con síndrome de Down, pues ya conocen las características de todos. ¿Sí? Hay algunas veces que falta todo un cromosoma sexual, entonces en vez de 46 son 45 X0. Y falta todo un cromosoma sexual. Estas niñas se llaman niñas que tienen un padecimiento que se llama síndrome de Turner. Son mujercitas, tienen genitales de mujercitas. Su útero no se desarrolla del todo bien, decimos tiene un útero infantil. No produce células sexuales, entonces tiene un tema de esterilidad. Algunos otros rasguitos de exploración física, un cuarto dedo acortadito, un cuellito cortadito, muy poquitas para algunas que usan con retraso mental, pero ninguna en la literatura mundial se ha parado al espejo y ha dicho, que soy varón o mujer, porque me falta o el X o el Y. Nada, ¿eh? Tan ser mujer que van conmigo porque primero no empiezan a feminizar, es decir, todas sus compañeras ya les salió pechito, los cambios propios de mujer, y ella no, y lo más importante, no reglan. Entonces, pero ¿cuándo voy a arreglar? ¿Sí? Tienen bien, bien encarnado el ser mujer. ¿Sí? Hay otras personas que pueden hacer XXY, una trisomía, y les sobra un X y un Y, pues nos podríamos ir por ese capítulo, ¿no? En el mundo de las ideas falsas, ¿qué hicieron? Sacaron todos esos trastornos de diferenciación sexual y los pusieron como géneros que cada quien escoge. Perdón, pero nadie escoge ser varón o ser mujer. Uno no fue y dijo, ay, pues me voy a agregar un cromosoma X, o me voy a poner un segundo X o un Y, ¿no? Nadie dice, pues voy a ponerme un 21 de más porque quiero ser síndrome de Down, ¿no?
no te tocan, ¿no? Entonces, es incompatible decir, todos estos trastornos uno los escoge, ¿no? En el hermafroditismo verdadero, la mayoría tienen cariotipo XX y no tienen un problema en sus cromosomas, ¿sí? Un problema de diferenciación sexual en otro momento, que no sé si tendré tiempo de hablar de ese tema o no, un tema amplio, pero vamos, les voy dejando conocimientos que ustedes distingan el mundo de las ideas y de las ideas falsas. Y mejor nos vamos por la ciencia, ¿sí? Aunque la Biblia no es un libro científico, sí sustenta mucho de la ciencia. Porque decimos, wow, la Biblia ya lo había dicho, ahora ya tengo manera de corroborarlo, ¿sí? Pero la Biblia no es un libro científico, pero hay muchas cuestiones que están en la Biblia y que después descubrimos los científicos que así son, ¿sí? Bueno, entonces, los varones, con lo anterior, tienen cariotipo X, un cromosoma X que es el grandote y uno chiquito que es Y. A la hora que forman las células sexuales un varón, el ser varón, un varón produce espermatozoides desde la pubertad y los va a producir por millones todos los días de su vida, independientemente que sea célibe, que sea casado, que sea soltero, que decida ser monje cartufo. La biología es la biología, va a producir millones diariamente, ¿sí? Y en esa producción pasa de tener 46 cromosomas, es decir, 2 de cada uno, a reducir a la mitad su material de herencia. Entonces, los espermatozoides solo traen un 1, un 2, un 8, un 12, un 15, un 21 y uno de estos dos, ¿sí? ¿Para qué? Para que mamá dé la otra mitad del material de herencia. Entonces, papá puede hacer unos espermatozoides que el material genético, los 23 cromosomas, los trae el núcleo del espermatozoide que está en la cabecita del espermatozoide. Aquí trae su loncha en el cuello, es decir, su energía, y este es su motor de movimiento, el flagelito. Pero lo importante para la concepción es la cabecita del espermatozoide, que es donde trae el material de herencia. La mitad de los espermatozoides que hace son carga X, porque él es XY, y la otra mitad traen carga genética Y. O sea, traen aquí 23X, quiere decir un 1, un 8, un 10, un 12, y en el 23 es X, nada más. Y aquí pasa lo mismo, nada más que en el 23 trae un Y. ¿Sí? Las mujeres podemos producir solamente óvulos X, porque nosotros somos XX. Entonces nosotros solo producimos óvulos X. Ya se estarán imaginando, ¿quién es entonces el que determina el ser varón o el ser mujer de un hijito? ¿El varón que tiene 2 cargas o la mujer que solo puede ser X? Dicen que el hombre. El hombre, claro. El hombre, claro, claro. Si un espermatozoide X fecunda un óvulo X, X y X da lugar a una nenita. ¿Sí? Si el espermatozoide Y se une al óvulo X, que es los únicos óvulos que puede hacer una mujer son X, XY, felicidades, eres papá no solamente de un ser humano, sino de ese ser humano en particular, de esa persona, de ese individuo humano, que ser humano, individuo humano y persona humano son exactamente lo mismo. El relativismo y filósofos que llevan esa línea, como Peter Singer, tratan de dar una diferencia e incluso hablar y decir, hay seres humanos que no son personas, entonces esos no merecen respeto. Y a veces
lo ponen en la conciencia, ¿no? Entonces, no, pues este está inconsciente, este es un ser humano, pero no es una persona. Entonces sí me lo puedo echar al plato, ¿sí? Porque lo trato como cosa. No, significa lo mismo. Ser humano es un término más usado por la biología y la medicina, porque nosotros hablamos de seres vivos. Pues hay ser humano, ser gallina, ser pollo, ser... ¿sí? La palabra individuo humano, Ale lo sabe, se usa mucho más en el derecho. Hasta antes del 2011, de unos desafortunados 11 cambios constitucionales que nos dieron en la torre, esos 11 cambios constitucionales, se hablaba de que todo individuo humano, o todo individuo, ni siquiera tenía que decir humano, y no decía humano, ¿sí? Todo el contenido, todo individuo humano gozará de los derechos contenidos en esta Constitución o de las garantías, creo que decía, ¿sí? Pues no tienen que aclarar que es humano porque el derecho es solo para los seres humanos, ¿no? Y entonces dijeron, no, es mucho más perfecta la palabra persona. Probablemente lo sea, pero significan lo mismo. Entonces, individuo humano, garantías individuales, etcétera, es un término muy de derecho, pero significa ser humano o persona. Otra cosa es la personalidad jurídica, que esa se adquiere cuando uno lo registra. Si alguien, yo me platicaba en un orfanatorio que había una niñita que nunca le sacaron su acta de nacimiento. ¿Es persona? Sí, sí es persona, pero no tiene personalidad jurídica porque para la ley no es nadie, porque no le han hecho un acta de nacimiento, ¿sí? Entonces puede no tener personalidad jurídica, pero no deja de ser persona, ¿sí? Y el término persona, que es lo mismo que ser humano, que individuo humano, lo utiliza la filosofía, que quizás es el término más rico, porque incluye no solamente la perspectiva de un ser corpóreo, de cuerpo, sino también la inmaterialidad. Entonces, persona, Boecio hace antes de Cristo, ya decía, es unidad sustancial de naturaleza racional. Porque si hablamos de persona femenina, hay que entender también bien qué es persona o quién es persona. Tomás de Aquino. ¿Sí? Entonces no dice que razona, dice de naturaleza racional. Si yo tengo un chiquito que el cerebro lo trae muy mal formado, no trae, un niño con anencefalia, no deja de ser quien es. Nunca va a poder hacer una actividad racional. No va a poder hablar, no va a poder hacer juicios abstractos, no va a poder adquirir conocimiento. Ok, muy bien. Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo bien, todo Muy bien. claro, gracias. Perfecto, muy bien, muy clara la verdad. Yo sí tengo una. Sí, dígame. Sí, la puedo pensar porque... Sí, así como el alcoholismo fue definido como enfermedad en 1963 por la OMS, tengo entendido que la homosexualidad estaba definida como enfermedad y hace poco se le quitó esa categoría. ¿Bajo qué argumentos o...? Okay. Bajo ningún argumento, es una tomada de pelo, pero lo voy a explicar para que usted lo pueda decir. Pero No sí, fue hace pocos años, ya fue hace mucho, fue en el 78. Pero la gente te dice, doctora, ¿qué no sabe que ya no es trastorno? Y le digo, sí lo sé, y tú todavía ni nacías cuando ya determinaron eso. En primer lugar, la sacan en una clasificación de enfermedades mentales, que es un manual que se llama DSM. Cuando uno hace una clasificación, las clasificaciones son subjetivas. Yo ahorita puedo decir, a ver, quiero clasificarlos por códigos postales, ¿no? Entonces se ponen ahí y veo que, o por colonias, ¿no? Puedo clasificarlos por edades, puedo clasificarlos por estatura, ¿no? Entonces las clasificaciones, en cierta manera, son subjetivas. Primera cosa que hay que conocer. Entonces es un manual de clasificaciones mentales. No es un libro de psiquiatría, que es lo que estudia sobre todo el tema de la homosexualidad. También la psicología, pero la más fuerte es la psiquiatría. ¿Sí? Segundo lugar,
Cuando algo es por clasificación, alguien puede decir, no, es que si lo hacemos por estaturas, pues nos quedamos 2 muy chapis y 2 muy altos y nos quedamos solitos. Mejor vamos a hacerlo por colonias, vamos a cambiar la clasificación. Y entonces votan y cambiamos y ahora ya va a ser por estaturas, ya, o por código postal, ¿no? Entonces sí, son subjetivas las clasificaciones. Entonces, ¿qué hicieron? Precisamente eso. El DSM-1, que es la primera edición de ese manual de clasificación de enfermedades mentales, que se llaman DSM, tomó lo que dijo Freud, que en este tema nadie toca a Freud, y yo les digo, bueno, si quieres, vamos tocando a Freud. Porque el DSM-1 consideraba la homosexualidad como una perversión sexual. Entonces estaba con otras perversiones. La perversión de la pedofilia, que ya también en el DSM se sacó bajo el mismo esquema. Estaba la perversión de la zoofilia, que es tener relaciones sexuales con animales, y otras más terribles, la coprofilia, ¿no? Que es con los cadáveres, y así otras perversiones. Entonces dijeron, oye, es que está muy rudo, no es lo mismo la zoofilia, pero zoofilia es con animales. No es lo mismo la zoofilia que la homosexualidad. Entonces ejercieron una fuerte presión porque ya había el cabildeo o el lobby gay, que se llama, se autodomina, que era tratar de cambiar 3 áreas para cambiar la cultura y que hoy estemos en un homosexualismo que muchas veces no es el tema de homosexualidad, que ese es el tema médico, sino es en la parte cultural. Entonces ellos decidieron atacar 3 frentes y cambiar todo. Los medios de comunicación, y lo vemos clarísimo, hoy es muy difícil encontrar una película o una serie que no esté metido el tema y que nos estén diciendo que pues es algo normal, deseable, que no tiene nada de malo, que no pasa nada, que es muy distinto a lo que yo objetivamente veo en mi consultorio. ¿Sí? Decidieron influir en las leyes y ustedes están conscientes, no sé cómo esté Yucatán, pero generalmente Yucatán tiene unas leyes bastante conforme natura, yo no diría conservadoras, conservando la verdad, ¿sí? Porque no son por credo, ¿no? Pero bueno, muchos otros estados pues han pasado el matrimonio, el mal llamado matrimonio igualitario, y por supuesto con él la adopción de niños, porque las relaciones homosexuales siempre van a ser estériles. Entonces sí ha habido un cambio en esa área, ¿sí? Tengan cuidado, por aquí hay un micrófono encendido. Después trataron de influir y han influido en la ciencia, no pudiendo hacerlo en toda la ciencia, pero sí en algunas asociaciones que tienen que ver con ciencia, como esta Asociación Americana de Psiquiatría, que es la que produce esta clasificación de enfermedad mental. Eso no quiere decir que todos los psiquiatras acepten esa clasificación o que todos los médicos aceptemos esa clasificación. Y voy a decir ahorita por qué yo como científico no la acepto, ¿sí? Entonces, usted tocó el punto, pero se lo voy a reafirmar. ¿Sí? ¿Con qué sustento? Con ninguno. Con el sustento de alzar la manita y consensar. Ese fue el sustento que usaron. Pero para la ciencia eso no es un sustento, ¿no? Entonces, SM2 decidieron bajarle para que no fuera tan severo como una perversión y consensaron para dejarlo como una enfermedad. DSM-3 suavizan más, mucho por presión de estos lobbies, ¿no? Y lo dejan como trastorno. Sea perversión, sea enfermedad, sea trastorno, connota la idea de anormalidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Más suavizadito. Entonces, cuando se tiene la visión hasta DSM-3, se tiene visión de anormalidad, y si hay visión de anormalidad, yo como médico, de la que sea, voy a tratar de ayudar a llevarlo a la normalidad. Y entonces, pues buscaré las causas, lo diagnosticaré y haré tratamientos reparativos para llevar a la normalidad.
Si hoy me fracturo mi clavícula en 20 pedazos, pues los tornillos y la placa que me ponen es rehabilitativo para que vuelva a tener una clavícula lo más funcional posible y pueda seguir haciendo mis movimientos de hombro. Ese es el quehacer de la medicina, ¿sí? Y tristemente en 1978 vuelven a hacer una votación. No lo he podido constatar científicamente, pero dicen que fue una votación donde casi solo invitaron a los psiquiatras homosexuales o a los psiquiatras que estaban a favor de una visión de que la homosexualidad pues no es una anormalidad, llamémosle como le llamemos, perversión, enfermedad o trastorno. Y entonces teniendo este grupo reunido, les dijeron, ya estamos cansados que nos estén gritando allá afuera y que no nos dejen dar nuestras sesiones. Ya una vez por todos vamos a votar. A ver, ¿quién vota de que la homosexualidad no es un trastorno, porque ya nada más era considerado trastorno, sino es un nuevo término acuñado en ese momento casi, que se llama preferencia sexual? ¿Sí? O sea, nadie prefiere ser varón o prefiere ser mujer. ¿Eres varón o mujer? No. Y cuando tú tienes un trastorno, pues puede que prefieras o tengas una atracción erótica hacia personas del mismo sexo. Eso es lo que se llama la homosexualidad. Y así es la definición médica. Una atracción erótica hacia personas del mismo sexo. Pero no dejas de ser quien eres. ¿Sí? Todos los varones homosexuales son XY, todas las mujeres homosexuales, llamadas coloquialmente lesbianas, son XX. Todos, en sus millones de cerebros. Tienen un trastorno en lo que es la brújula de la atracción erótica. ¿Por qué es un trastorno? Porque los cuerpos no son complementarios, porque son estériles esas relaciones, porque las nuevas formas de tener relaciones sexuales son muy traumáticas, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces le quiero decir que lo hicieron sacado de la manga por votación. Aún así, hubo 52% de votos de que sí y 48% de que no. O sea, salieron casi tablitas. Pero aunque hubiera sido un 1% que decía que no y un 99% que decía que sí la cambiaran, tiene casi el mismo valor. ¿Sí? Una tomada de pelo. Porque no lo hicieron bajo ningún sustento. Lo hicieron literal bajo votación. Y la verdad no se puede consensar. Si yo tengo una piedra aquí y yo digo, a ver, todos opinamos que no se cae para abajo, ¿sí? Miren, ya todos lo opinaron. Y yo suelto la piedra. ¿Se va a quedar suspendida? ¿Se va a ir para arriba o se va a ir para abajo? Se va a ir para abajo. Aunque el 99% haya consensado, ¿sí? Entonces, hoy que tenemos tanto temor de hablar de la verdad, y qué bueno que estén teniendo este tipo de cursos donde les abran los ojos a la verdad, no solo para su vida personal o familiar, sino porque ustedes son referentes éticos en el momento en que deciden esta gran vocación de ser diáconos. Entonces, para nosotros los fieles, estamos siempre listos a ver el diácono, el sacerdote, el obispo, el cardenal, el papa, ¿no? ¿Cómo me guía? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la verdad? ¿No? Con chiquito, y claro, la más importante es la verdad con grandote, los dogmas de fe, que también nos tienen que tener súper, súper bien sustentados. La presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía, ¿no? La presencia real de nuestro Señor en cada partícula que se pudiera caer o quedar, o etcétera. O volar con la pistola de gel bactericida o viricida. Ahí está. Y la encarnación y todos los dogmas de fe. O sea, sí es importante estas verdades chiquitas, imagínense lo que son las verdades grandes. Ustedes tienen una vocación súper importante. Y son como 100 talentos, ¿eh? El evangelio se queda cortito con 10, tienen que producir 100 talentos. Y les ya están dando 100. Va a dar cuentas de 100 o de 10. O de uno como a mí, que nada más me dieron uno. Ustedes dieron 100. ¿Sí? ¿Pero quedó clara la respuesta? Sí. Por consenso. Sí. Entonces, cuando alguien me corrige, doctora, ¿qué no sabe? Sí, sí sé, pero yo no estoy de acuerdo. Porque la ciencia no se construye por votación. Eso es una tomada de pelo. Hay una segunda pregunta, Pili. Muy bien. Dígame. La pregunta es esta desde el punto de vista genético. A
A ver si lo escuchas. Desde el punto de vista genético, aprovechando que está la doctora Melissa, el individuo o la persona hermafrodita es el hermafrodita o la hermafrodita. ¿Por qué? Porque en mi experiencia en el hospital Ujú. he tratado con 4 personas hermafroditas, pero sus tendencias o sus rasgos, o sea, yo podía decir la hermafrodita, no le veía yo más características, ¿verdad? Porque digamos, la literatura dice que el hermafrodita es el que tiene ambos sexos, pero ¿cómo se le podría llamar? ¿El hermafrodita o la hermafrodita? Que aún A ver, hermafrodita no es que tenga ambos sexos, es que tiene ambos tejidos gonadales. Esa es la definición de hermafroditismo verdadero en la ciencia. En los periodos amarillistas es que tiene ambigüedad de genitales. No todos los hermafroditos tienen ambigüedad de genitales, algunos no, pero eso no es lo que determina. Eso es el pseudohermafroditismo. Hermafroditismo verdadero es que tiene ambos tejidos gonadales, es decir, tiene de un lado ovario y del otro lado testículo. O tiene una estructura que se llama ovotestis, que por afuera parece ovario y en la parte central tiene tejido testicular. Por eso uno puede sospechar un hermafroditismo, pero solamente se puede corroborar con biopsia. Y una biopsia en cuña, porque si nada más uno biopsia la orillita, uno puede decir es ovario. Sí, pero si entonces hay que hacer una en cuña como rebanete de pastel para los que no sean médicos, para poder enterarme que tienen el centro. ¿Sí? Entonces, diagnóstico hermafrodito verdadero es XX o XY. Desde el punto de vista de la fase del sexo cromosómico, porque no es un sexo, no tenemos varios sexos. Tenemos un solo sexo y fases que va expresando, ¿no? Entonces, el sexo es cromosómico y de ahí se va expresando. Entonces, la mayor parte de los hermafroditas verdaderos que ya determinamos que tienen ovario y testículo o ovotestis, es decir, que sí tienen ambos tejidos gonadales, por literatura médica, que coincide con mi experiencia como genetista viendo los casos más raros. Yo he visto cientos de ellos porque pues hago genética, estuve en hospitales de tercer nivel de concentración donde nos llegaban de todos lados. Pero bueno, si uno ve aisladamente un hospital, pues le van a llegar no todos los casos, son casos raros, es muy raro, ¿sí? La mayoría son XX. Y yo pensaba explicar el cuadro de diferenciación sexual cuando veamos el tema de homosexualidad y todo eso si nos da tiempo, si tal, ¿no? Pero bueno, brincan las preguntas porque esto es lo que culturalmente traen ahí, dicen, ay, entonces, ¿cómo de que no hay otros y los hermafroditas? No, los hermafroditas son XX o XY, todos, ¿no? ¿Por qué tienen testículos si no tienen Y? Hay dos hipótesis que no se han corroborado. Una es porque tienen una translocación, es decir, la hojita del libro que solo tienen los varones para hacer testículo, está equivocadamente puesta en otro libro. Hagan de cuenta que tengo una enciclopedia, se me deshoja un tomo y recojo todo y guardo y en eso encuentro otra hoja, ya no me acuerdo cuál es y abro cualquier libro y la meto ahí. Ya otro día que esté leyendo el libro, dar cuenta, esta hoja no va aquí. Entonces, son XX, pero tienen tejido testicular porque tuvieron una translocación del gen diferenciador del testículo. Y la otra razón por la cual desarrollan testículos siendo cariotipo XX es porque hay un mosaicismo, es decir, hay dos líneas celulares distintas, XX y otra XY, que condicionó que desarrollara testículo, pero no logro identificarlo. Uno puede encontrar un mosaicismo porque identifico las dos líneas celulares, pero uno puede biopsiar varios lados y no encontrarlo, porque pues no me voy a biopsiar, por ejemplo, una neurona o tal o cual, y a lo mejor ahí está el mosaicismo. ¿Sí? La mayor parte se quedan como las hermafroditas verdaderas, y no decimos las hermafroditas, decimos una niña que tiene un hermafroditismo verdadero. No es un sexo más, no es una persona más, no es un marciano más. Es como decir una persona con síndrome de Down o con trisomía 21. No, los trisomía 21 son una categoría más, ¿no? Son personas
varón o mujer, con un cromosoma extra de más, entonces son personas con trisomía 21. Aquí la manera correcta de abordarla sería personas, pacientes con hermafroditismo verdadero. ¿Sí? Incluso cuando nacen con cualquier problema de diferenciación sexual, es recomendable decir el recién nacido González Gómez. Y no decir la bebita o el bebito, porque hay que estudiar bien qué hay, ¿no? Cuál es su sexo cromosómico, cómo fue su fase de diferenciación gonadal, cómo fue su fase de diferenciación genital, interna y externa. ¿Sí? La mayor parte son XX, son bebitas con hermafroditismo verdadero. Hay que quitar la gónada masculina, sea como testículo o sea como botestis, porque no tienen bolsas escrotales, la mayoría tienen genitales muy hacia mujer. El caso menos severo de la expresión genital externa está el testiculito en el labio mayor, y algunos incultos dicen, ay, es que tiene un ganglio ahí. No, por ahí no pasa ninguna cadena ganglionar. Es el testiculito. Y otros los tienen realmente en cavidad abdominal. Y entonces, si no se quita, aunque sea no funcional, puede desarrollar un seminoma. Y muchas veces ni siquiera hay que corregir mayormente los genitales externos. Está discretamente rugoso, se quita la poquita fuente de testosterona que está produciendo, aunque siempre produce la suprarrenal también, lo sé. Y ya, es lo único que se hace. Si tiene realmente una ambigüedad de genitales como expresión del hermafroditismo verdadero, pero no es lo que determina que sea hermafroditismo verdadero, lo que se hace es pues corregir los genitales casi siempre hacia mujer, no solamente porque el cariotipo es XX, sino porque los testículos son tan malformados, tan disgenéticos, que no van a ser funcionales. Entonces no va a masculinizar en caracteres sexuales secundarios de varón en la pubertad, y va a ser un problema. No sé si con eso lo ayudo. Sí, Yo sé que para el resto estoy hablando en japonés, pero dado que tengo un médico y tiene una inquietud médica, se la tengo que contestar. Si tengo tiempo, les puedo explicar esto con manzanitas en la siguiente sesión o en las siguientes sesiones, pero si tengo de hora y media con todo el tema que tengo que dar, no me da tiempo. Pero yo sí quería, ¿es usted médico o lo veía como? No, curiosidad, no, me tocó trabajar, estuve en el siglo XXI. Yo fui enfermero. Enfermero, bueno, estaba en el área de la medicina. Yo me preparé en el siglo XXI cuando todavía era Centro Médico Nacional, se imaginan, en el 83, pero vi una cantidad de pacientes porque estaba en un lugar de concentración. Entonces, fíjense, en ese queremos decir, ¿es el hermafrodita o el hermafrodita? Y hoy en el mundo cultural, ¿qué nos dicen? Tienes que decir ello, porque a ver qué quiere ser. Entonces, Entonces, fíjense, el lenguaje, el mundo de las ideas falsas, cuando en este otro tema dices, quiero decir, si le digo él o ella, es él o él, la persona, o, ¿no? oye, Pili, El hombre con el, ¿sí? entonces, en pocas palabras se dice la persona que nació con ambas gónadas, o Sí, bueno, si tiene ambas gónadas, ya le pones el diagnóstico, ¿no? Es una persona con hermafroditismo verdadero, ¿no? Gracias. Si ya determinaste que es XX, pues es una mujer con hermafroditismo verdadero, pero no dices, como decir el marciano y la marciana, no, pues es una persona, ¿no? No es el hermafrodita o la hermafrodita, es el varón o es la mujer que tiene un hermafroditismo verdadero, ¿no? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Pero bueno, ya desde el lenguaje es interesante toda la manipulación que se hace. Pero cualquier promotor de género, tú le dices, ¿sabes cuál es la definición? ¿Sabes dónde se hace el diagnóstico? No tiene idea. Pero quiere ser hermafrodita. Pues a mí que me digan a qué horas ustedes en su desarrollo embrionario fueron y quieran, escojo testículo. No, de este lado quiero este. Ya me acomodé así. Como decir, pues es genética la homosexualidad, pues ¿quién va y escoge sus genes? Yo hubiera escogido uno de pelo más gruesecito, yo no escogí nada, me tocaron. Entonces yo les digo, bueno, si quieres que sea preferencia, no digas que es genético, porque nadie escoge sus genes, ¿eh? Pero fíjense, ya cuando uno se mete al terreno de la verdad, cae solitas
las falsedades de una ideología. Pero cuando no se conoce la verdad, no se habla de la verdad, y solo vamos de conferencia en conferencia diciendo de dónde viene, hacia dónde va, quién la promueve, cómo ha avanzado, la agenda nueva, la anterior. Es que ahora hay la agenda 2030. Pues es que tú no habías nacido, pero hay desde la agenda del Cairo, la de Beijing, la del milenio, y ahora es la del 2030, después va a ser la del 2035, dicen lo mismo. ¿De qué me sirve que me digas lo que dice la ideología? Dime cómo la va a contrarrestar. Y si uno sabe ciencia, así dices, ah, pues sí es cierto. ¿Quiénes no necesitan saber ciencia y lo defienden muy bien? La gente con sentido común. ¿Por qué? Porque saben la diferencia entre un gallo y una gallina. No fueron ni a la primaria. Saben la diferencia entre un perro y una perra. Y saben cómo se aparean. Entonces eso que les anden diciendo, no, yo escojo y ya no soy, y sí soy, no sé qué. O sea, es la gente más sensata. Pero ya cuando nos contaminan las universidades, las prepas, los bichitos, las redes sociales, bueno, al final ya andamos repitiendo cada cosa que es sencillísimo con esto. Y se basa desde el Génesis. Yo cuando me dicen, no, y es que los y las fieles, los y las laicas, digo, oye, a ver, ¿qué onda? Primero, es un error, vas a meter la ideología de género y entonces vas a ir en contra de lo que dice el Génesis en su capítulo 1, ¿eh? Pero que también coincide con la genética, ¿eh? Que por eso estamos revisando esta parte. ¿Sí? Yo soy enemiga de hablar cómo se difunde la ideología de género, por qué surgió y hacia dónde va a decir la parte geopolítica. Creo que no aporta nada, con todo respeto, a lo que es el tema de difundir la verdad en el tema. No hablemos tanto del error, hablemos de la verdad del tema. Y solito con eso entendemos el error. Pero bueno, se desgastan horas y horas y horas para hablar del error. Mejor hablemos de la verdad que derroque el error, ¿no? Pero bueno, ahorita ya quedó eso. Ahora, nuevamente, no es mi opinión, prefiero que no me crean y me hace favor quien me pregunta, enfermero, dice el doctor, pero enfermero, y todos los demás si quieren, de abrir cualquier libro de genética. No mi libro, no mi artículo, no lo que yo digo, no lo que dice mi libro que ahí encuentran en el stand. No, no. Ustedes abren cualquier libro de embriología, abren cualquier libro de genética y buscan la definición de hermafrodita verdadera. O abren cualquier diccionario médico. Es la definición de la medicina. Ah, es que yo en mi libro dice o en el del otro dice y yo ya lo cambié. Pues mucho gusto, tu opinión no va con la ciencia, con todo respeto. Entonces las cosas no son porque estén en un libro, es porque están en todos los textos científicos de la materia que estamos estudiando. ¿Sí? Porque habrá algunos artículos y textos que vayan con la verdad, sí, pero hay muchos otros que no. Entonces no nos podemos acostumbrar a leer el libro de no sé quién, no, nos vamos y leemos. Cuando dicen, ¿y por qué no escribo un libro? Porque todo está escrito en la ciencia, ¿qué escribo? Ahí está todo. Sí les puedo decir que porfa no me crean nada de lo que les he dicho y abren todas las Biblias y ven si no el Génesis solo habla de varón y mujer. Abran todos los libros de genética y embriología y verán si no encuentran esto. Y bueno, en el de pediatría también pueden buscar el capítulo de hermafroditismo. Hay tres áreas con todos los libros de texto que quieran consultar que hablan de este tema. Y es así, pero bueno, sí vale la pena que lo consulten y que estén seguros de cuál es la verdad. Y la defienden. ¿Sí? El lenguaje hace un efecto importante en dejar pasar todo esto y no ponerme a estudiar. Entonces tienen que tener mucha precaución con su lenguaje. Si ustedes piden las camisetas del catecismo por género, tienen que hacer 100 camisetas distintas. Y lo más difícil va a ser preguntar quién es hombre fluido. Y yo no lo digo, pero sacado de la manga para que haya 100 géneros, uno de los géneros es el hombre fluido. ¿Qué es el hombre fluido? ¿Alguien sabe lo que es el hombre fluido? Se adapta según lo que él cree y quiere. Es aquel que en la mañana se siente el varón, pero conforme va cayendo el atardecer, se fluye y ya no sabe qué es. Es una definición ridícula sacada de una ideología falsa. Que va de aquí para allá, para allá, para allá, pero nadie dice qué dice, cómo la contrarrestas entendiendo eso. Así de fácil. Yo decía que es una persona que
tanto carece de su propia identidad que no sabe si es hombre, mujer o demonio, no sabes, todos los días cambia. Quimera, ¿no? O sea, podemos poner la definición que queramos, Ale, porque la que tú digas o la que dicen o la que yo leí es una invención. Ah, totalmente, igual que la del género cristal, Igual que, exactamente. igual que el de Entonces, Jimé. no pidamos las camisetas por género. Es que yo, para mí, género, sexo, masculino y femenino. Habla de sexo. Si tú dices género, para ti son dos. Pero ya con esa palabra, perdóname, pero ese hasta 100, sacados de la manga. Sí. Porque la palabra género no es para esto. Y bueno, no sé Hablar de si se género pueda humano es contar- correcto, no porque sé si es, se pueda contar una anécdota. sí, Allá, adelante. allá en la Ciudad de México hay un laboratorio que está especializado en atender a las personas de la diversidad sexual, del colectivo. Entonces tú vas y llenas tu formatito pidiendo que te hagan, no sé, una prueba PCR o una química sanguínea o un examen general de orina. Entonces, como es un laboratorio muy progresista que no quiere asumir tu género, te hacen dos preguntas y te dicen, ¿eres persona con pene o persona con vulva? Entonces, al final sí siguen siendo binarios. Exacto, exacto. Exacto. Sí, sí, es de risa muchas de estas propuestas, pero sabiendo la verdad, es bien fácil con toda la caridad del mundo decir, yo prefiero irme con la ciencia que con ideas falsas, pero pues cada quien escoge. El chiste es distinguir qué son ideas falsas y qué es la verdad y cómo acercamos a la verdad a nuestros hijos, que son nuestros hijos espirituales, no de edad ni de genética, pero pues van a ser sus hijos espirituales, todos nosotros los fieles que vamos a estar ahí cachando a ver qué nos dice el diácono en la homilía y cómo habla, y, ¿no? Y que lo agarremos en el pasillo y le preguntemos, y pues es una gran misión, ¿eh? Grandísima misión, yo se los digo a mis seminaristas cada semana que los veo. Yo no sé si se han dado cuenta de lo bonita de su vocación, no solamente porque no, en su caso no, porque son diáconos, van a poder distribuir la comunión, en caso de mis seminarios van a poder consagrar, ¿no? La Eucaristía, ¿no? Consagrar la hostia, la Eucaristía, la presencia real de nuestro Señor. Pero también en estos temas ustedes son un referente ético. No se pueden ir con la moda. ¿Sí? Bueno. Aquí estamos justo en lo que estábamos. Lo voy a hacer muy resumidito. Por ejemplo, cuando es la concepción, yo ya tengo la información de cómo va a ser mi nariz, parecida al tío Pedro, a la tía Chofis, más respingadita, más aplanadita, más lo que sea. Pero todavía no tengo nariz, pero ya tengo la instrucción de esa nariz. Entonces, en distintas fases, en distintos momentos de la embriología, primero pues se van a formar dos hoyitos y claro, no voy a ver cómo es de respingada y después ya me empieza a crecer el cartilaguito y después ya el cartilaguito blando para que se me haga ancha o delgadita, etcétera. Y nazco con mi nariz como la conozco ahorita, pero pasó por distintas fases para desarrollarse. ¿Tuve o tengo distintas narices? No, es una sola que pasó por fases de diferenciación desde la instrucción original que está en los cromosomas en la genética hasta que la expreso. ¿Queda claro esto que digo? Sí. Bueno, lo mismo pasa en lo que se llama la diferenciación sexual. Desconocimiento bárbaro y entonces unas chamaqueadas bárbaras, porque hay alteraciones en todas las fases. Entonces, todos los que son trastornos y que son una gran parte de mi consultorio de genética, las llaman como si fueran distintos sexos y entonces pues ya no son géneros y entonces yo ya puedo escoger. No, no, esto sucede. Entonces, ¿cuándo queda determinado el ser mujer? En el momento preciso de la concepción. ¿Por qué? Porque un papá fecundó con un espermatozoide X a un óvulo X de su esposa. Y entonces hay un ser mujer desde el momento desde el primer instante de la existencia, que es la unión de los gametos, que se llama concepción, fecundación o fertilización. Como aunque solo me dijeron hable del ser mujer, pero no puedo dejar de hablar del ser varón y más que en un auditorio todo de varones, sí.
El ser varón queda determinado desde el momento de la concepción. Entonces, desde el momento de la concepción, no solamente soy un ser humano, soy ese ser humano en particular porque tengo una genética individual, producto de combinaciones de millones por millones, sea de 1,000 millones o de hexayones, depende cómo se hace el cálculo actuarial, sino soy varón o soy mujer. No se nota, porque la corporeidad en el primer día de nuestra existencia, que dura 24 horas, es una corporeidad de una sola célula. No podemos ahí tener presencia ni de vulva, ni de vagina, ni de testículo, ni nada. Pero ya está la instrucción que va a hacer que en las distintas etapas se diferencie una cosa y otra. Después del tejido cromosómico, en la semana 6 en el varón, cuando la mamá tiene 6 semanas de embarazo, en la semana 8 de desarrollo de una mujercita, que ya es mujercita desde la concepción, un tejido común para los dos, por influencia de las instrucciones que trae el Y, le ordena a esta gónada indiferenciada que se convierta en testículo. Un varón no es varón hasta que tiene testículos. O si no tiene testículos, entonces es un intersexo o un asexuado. Asexuado es el término más ridículo que existe. No hay asexuados. Porque no es posible que alguien viva sin ningún cromosoma sexual. Sobre todo sin el X, porque el X nada más estará ahí, el factor 8 de coagulación se desangraría y hay muchos otros genes. No es mi opinión, no es que quiera tirarle la mala onda a no sé quién, nada. Es la realidad científica. ¿Sí? Pasan 2 semanas más, entonces si a las 8 semanas esta gónada indiferenciada no le ha dado una orden, un Y, solito se va hacia ovario. Aquí es donde está el problema del hermafroditismo verdadero. Por alguna razón anormal, el que no debe de formar testículo, lo forma y tiene de un lado testículo y de otro lado, pero eso es un trastorno. Y es generalmente una mujer XX en el 90 y pico de casos que desarrolló anormalmente la gónada que no debería de haber hecho, que no es varón. Y es todo lo que estuvimos explicando ahorita. ¿Sí? Hay anormalidades donde se puede formar un testículo anormal, por ejemplo, y entonces va a ser una persona estéril, un varón estéril toda la vida porque no formó las células primordiales de donde salen los espermatozoides. Puede pasar lo mismo en la mujer. Entonces, hay diferentes anormalidades aquí, pero el desarrollo normal es porque tengo XX, porque soy XX, desarrollo ovario. Porque soy mujer desde aquí, expreso ser mujer en mis ovarios. Porque soy varón XY, expreso, ¿no?, mi ser varón en desarrollar testículos. Y no solamente es porque esto desarrolla espermatozoides y los ovarios óvulos, sino porque los ovarios forman hormonas femeninas. ¿Sí? Sería muy interesante hablar otros temas mucho más cercanos a su realidad pastoral, como es cómo afectan los anticonceptivos una función tan grandiosa como es la ovulación. Y la echan a perder con singular alegría, ¿eh? Pero después quieren que funcione. Y es ir contra natura. Ya que me solté la piedra y me descalabreo, me quedé en coma, ahora quiero ser más inteligente que antes, porque está complicado. Hiciste algo que cobró la realidad. Es un tema importantísimo en la pastoral. Para mí, mucho más importante que saber de ideología de género. Si saben de ese, la ideología de género no va a entrar. Pero ya nadie habla de ese tema. Pero bueno, ese es un tema largo, pero bueno, les digo que la mujer produce de manera cíclica estrógenos y progesterona, y todos los hormonales, que es lo que más usan sacramentales matrimonios y jóvenes de las pastorales, son hormonales en forma de chips y están destruyendo eso. Pero como nadie ya dice lo que está bien, lo que está mal y nadie habla de ese tema, pues estamos peleándonos que qué dice la Agenda 2030, pues difundamos lo que dice la de 2030, que es como echar a perder
lo que no sabemos que es un tesoro. Pues cuando me invitan a sus parroquias no me invitan a hablar de este tema, me invitan a hablar del anticoncepción en el matrimonio de Humana Evita, que es lo que necesitan el 100% de sus gentes. Esto de la confusión de soy unicornio, me siento un hombre atrapado en un cuerpo de mujer, y eso es excepcional. Con mucho foco mediático, pero es excepcional. Hasta por realidades numéricas, hasta había que estar hablando del otro tema porque es más necesario. Bueno. Y el varón produce una hormona que se llama testosterona. Entonces, fíjense cómo estamos perfectamente creados por Dios para llevar una lógica en nuestro desarrollo. ¿Cómo será el asexuado? No tiene cromosomas, pues entonces no debería tener gónadas, y entonces no puede producir ninguna hormona. Y perdónenme, pero tanto unas como otras hormonas tienen que ver con huesos, tienen que ver con desarrollo neuronal. ¿Cómo se explica eso? Ah, no, pero es que es asexual. Y un intersexo. ¿Qué es? Le combina una de aquí a allá, es un combinadito. Y el fluido, se le apagan unos, se le desaparecen, le vuelven a salir. ¿Cómo será? ¿No? ¿Ven qué fácil es derrocar una idea falsa? Yo respeto a la persona como persona, pero no tolero lo que no es verdad y lo tengo que denunciar. Que generalmente es costosa la denuncia, ¿eh? No creo que es tan sin costo, pero uno tiene la obligación de denunciar, ¿sí? Con todo respeto a la persona, sin tolerancia, lo que objetivamente va en contra de la verdad. Hay que fomentar el respeto, nunca la tolerancia. El respeto es hacia la persona, la tolerancia puede faltar el respeto a la persona, pero es hacia lo que se dice. Aquí solo mi postura, son bien intolerantes. Dice que escuchan las de todos, faltan al respeto y al final, solo la mía. Entonces, más respeto, menos tolerancia. Bien, si hay testículos, porque hay se desarrollan los genitales internos, que ya ni pregunto cuáles son, que ustedes probablemente lo sepan porque llevaron todavía biología. Hoy las clases de biología es como usar anticonceptivos y punto. Yo les pregunto a los jóvenes hoy, ¿cuáles son los genitales internos de varón? Y volteé a ver a los varones. El testículo. No, el testículo no es un genital interno, es una gónada. ¿No? Ahí están cachando a ver qué. La uretra. No, la uretra tampoco es del sistema genitourinario. Y siguen cachando, ¿no? Pues les digo desde el conducto deferente, que es el que cortan en la vasectomía. Si no sabes ni cómo estás hecho, te van a ver la cara y van a cortar lo que a lo mejor no quieres que corten. O accedes a cortar algo que no sabes ni de qué se trata. El problema de no estar difundiendo la verdad. Claro, la ideología de género en su tema de salud reproductiva dice hay que esterilizar a los más posibles, ¿no? Hacer vasectomías si tienen la presión. Sí, pero ¿cómo me defiendo de eso? Ah, pero es que viene de no sé dónde, van a no sé cuánto, y en la Agenda 2030 dice que quién sabe qué. Bueno, pero yo en mi vida, ¿qué hago? Pues si te enteras que hay un conducto diferente y que lo van a cortar, y lo que implica que hay un cobro de la realidad, como cuando sueltas una piedra porque vas en contra de tu ser varón y de la perfección con la que fuiste creado. ¿Sí? Ahí está el epidídimo, que es la primer reservorio de espermatozoides que está arribita del testículo, y está el conducto eferente, las vesículas seminales, que es el segundo reservorio. Esos son los genitales internos. Y en el varón se desarrollarán los genitales externos. ¿Puede haber defectos en desarrollo de genitales internos? Sí, son anomalías y yo las veo en mi consulta de trastornos de diferenciación sexual. Claro, en la ideología de género, pues se llaman distintos géneros a cada trastorno. Y como por votación decimos que no son trastorno, pues ahora tú ya los escoges y ya no son. Como si yo digo, los que tienen problemas de la válvula tricríspide es otra modalidad, ellos lo escogieron y ya no es trastorno. Se te va a morir el paciente si no le arreglas la válvula, ¿eh? La propuesta es esa. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los genitales externos en el varón? Esos se defienden un poquito más porque son externos. Pues el pene,
y la bolsa escrotal, que es donde se encuentran los testículos para que tengan una temperatura menor. Ese es el ser varón. Ser mujer, que fue la encomienda. Desde la concepción, por ausencia de Y se forman los ovarios, se produce cíclicamente 2 hormonas, estrógenos y progesterona, se diferencian los genitales internos hacia mujer. ¿Cuáles son los genitales internos de mujer? El órgano más maravilloso, donde todos empezamos nuestra existencia, que se llama la trompa de falopio. Claro, excepto los bebés de probeta, la empezaron en un frío platito de laboratorio. El útero matriz, donde permanecimos, excepto 5 días de los 9 meses, y que debería ser el santuario de la vida, el lugar más seguro para un diminuto hijo del señor Jiménez y la señora Jiménez o de la rejunta Jiménez Sánchez. Pero si no hablamos de este tema con los jovencitos, se echan cada píldora, se dejan meter quién sabe qué, piensan que no pasa nada. Pero solo decimos en la ideología de género se promueve el aborto y la salud reproductiva. Y de aquí para allá, y llegaremos, no llegaremos, está en la meta, no está. Pero a qué hora se entera la niña cómo se llama cada parte de su cuerpo y qué es lo que tiene que defender si algún día quiere ser mamá. Y hoy puede ser que no, pero nada de seguridad que el día de mañana, ¿no? ¿Sí? Bueno, genital interno, entonces las trompas, el útero y la vagina. Tercio superior de vagina. Los 2 tercios inferiores son genitales externos. ¿Cuáles son los genitales externos a la mujer? Que van de manera normal, concordando todos, pero puede haber discordancia. Pseudohermafroditismo femenino, que no sea hermafroditismo, sino pseudo, porque es un falso hermafroditismo, es un problema que sucede a la hora de desarrollar los genitales externos que no corresponden ni a los internos, ni a los gónadas, ni al cariotipo. ¿Sí? Hay diferentes causas. Una de ellas, que es muy clara y muy fácil que entiendan, es un varoncito XY que al inicio de su embarazo, sin saber la mujer que está embarazada, ¿sí? Se chuta pastillas del día después, que es pura hormona femenina. ¿Sí? Bueno. Entonces, es labios mayores, labios menores y 2 tercios inferiores de vagina. Entonces, el ser mujer, determinado el sexo. Aquí quiero decir algo más importante, ¿sí? El ser varón o el ser mujer, antes de la sexualidad, ¿sí? ¿Quién es más valioso? ¿El ser varón o el ser mujer? Pues en el machismo era el ser varón y por eso guameaban a la mujer. En el feminismo, dice que la más valiosa o la de arriba es la mujer, aunque también la convierten en objeto de uso y también abusan de ella. Es más, hasta más. Somos iguales en dignidad. Somos súper diferentes. Aquí les pasé rápidamente al menos estas diferencias, más somos diferentes en cada uno de nuestros billones de células en la carga genética, pero somos idénticos en dignidad. Porque antes de ser varón o ser mujer, somos personas masculinas, personas femeninas. Nuestro valor radica en ser personas. Si nos vamos a la parte teológica, en ser imagen y semejanza de Dios. En ser hijos de Dios. Entonces, no hay ningún sexo que sea superior. Y los ismos, que son ideologías, pues siempre van a tratar de posicionar uno arriba. Machismo pone al hombre arriba, feminismo pone de cara a la mujer, pero hoy la más utilizada es la mujer. Bueno. La sexualidad es la expresión de lo que soy. La sexualidad es la expresión del sexo. Alguien es varón o mujer y expresa la diferencia de lo que es en lo que se llama la sexualidad. Claro, una de las partes que me hace diferentes es la biológica, los genitales que llamamos.
pero la sexualidad no es solo la genitalidad. Yo soy diferente en mi psicología. Soy diferente espiritualmente, soy diferente en mis gustos. Yo cuando viajo y Vale me presta el cuarto Chucho, yo aunque no supiera que era el de Chucho, no nada más por entrar al cuarto, sé que es de un varón. Y ni lo he visto, ni le he visto sus genitales, porque sus gustos son diferentes. Yo entro a un cuarto que está lleno de dinosaurios o de aviones, ¿verdad? Y entonces salgo y digo, si hay un solo niño, pues digo, ay, que tú me prestaste tu cuarto, y se quedan así, ¿cómo sabes? Pues es obvio, está decorado de niño, ¿no? Si hay dos niñas que cada quien tiene su cuarto, dos hombres, pues le dijo a los dos, ¿quién de ustedes me prestó su cuarto y se tuvo que ir a dormir a la sala? ¿No? Pues fíjense en los gustos. Yo no necesito ver cuando alguien viene taconeando, ¿es varón o es mujer? Nada más simplemente por cómo caminan o cuac, pesado. Pues el que viene es un señor, o el que viene es una mujer, ¿sí? El tono de voz es distinto, ¿sí? Todo lo que nos hace diferentes es la sexualidad, ¿sí? Entonces, es el centro y expresión de toda persona. Entonces, yo me expreso, yo me relaciono con el otro en mi ser varón o en mi ser mujer, no solamente en lo biológico, sino en lo psicológico y lo espiritual. Por eso, muchas veces, los retiros son de varón o de mujer, porque la manera de abordar a un varón o una mujer es distinta. A lo mejor a una mujer le das un retiro más golpeado y te va a llorar todo el tiempo, ¿no? Y a lo mejor si a un hombre le hablas ahí con mucha ternura, va a decir, ¿qué te pasa? Me háblame rudo, ¿no? En general, un hombre en un retiro pues responde más seco y una mujer pues Kleenex y Kleenex y Kleenex, ¿no? Porque somos distintos. Aprende diferente un hombre y una mujer. Yo les digo, tenía su razón de ser y qué pena que se ha perdido, ¿no? Por todo este feminismo de, ay, colegios unisex, ¿no? Pero yo me acuerdo, cuando daba clases en secundaria, que cuando era la práctica de abrir al ratón, las niñas gritaban desde que empezaba, destajaban a la ratita, no veían ni cómo latía el corazón ni nada. Los hombres muy sangre fría la abrían perfectamente, veíamos el corazón latiendo, limpiaban, podíamos ponerle sustancias que aceleraban y que te hacían, porque no se asustaban, son diferentes. Yo no digo que ninguno sea mejor que otros, son diferentes. A la hora del reporte, pasaba lista y todas las niñas me lo traían engargolado perfectamente, como si lo hubieran visto, casi con una pantalla para que se moviera el corazón. Y los hombres arrancaban una hoja de última hora, si acaso la metían en un folder, le hacían ahí un dibujo y pácatela, se la entregaban. Prácticas. Tienen habilidades distintas. Entonces yo podía avanzar mucho mejor en la parte práctica de la autopsia de la ratita con los hombres que con las mujeres, porque si no era un gritadero, pero al final las mujeres me entregaban unos reportes intachables. Somos diferentes, aprendemos diferente, muchas cosas. Para mí era muy cómodo tener así, ¿no? Porque si no, pues los hombres se la pasaban asustando a las niñas con la rata y entonces me la desguanchaban y ya no podíamos ver ni el latín. Entonces tiene su razón de ser. Somos diferentes en cada uno de nuestros cromosomas, en nuestras gónadas, en nuestros genitales, pero también en toda la otra parte psicológica y espiritual. ¿Sí? Bueno. Ahora, la relación sexuada es propia de todo ser humano. Las personas somos varones o mujeres. Nos relacionamos como varón o como mujer. Y no tiene nada que ver con la relación sexual íntima. Ustedes lo saben, está en grupo de diáconos ahí, no saben cómo resolver el programa que les dejaron hacer. Y en eso pasa la esposa de uno donde están en su casa y les quiere ofrecer algo de merendar o unas conchas. Y dicen, espérate, están muy complicados, pues ¿qué les pasa? Pues tal que no sabemos. Ay, ¿por qué no le hacen así? Y justo lo que a ninguno se le ocurrió, se le ocurre a la esposa. Sí, no hizo las clases, ella lo ha tomado. Pero ¿qué tiene? Una habilidad intelectual muy complementaria, ninguno superior a otro, pero que ayuda a enriquecer. Muchas veces también por eso son pues ricos los grupos mixtos, ¿no? Porque lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre a otro. Bueno, entonces todos nos relacionamos como ser varón o ser mujer. ¿Sí?
porque pues, no podemos quitar, ay no, yo me relaciono como un ello. No, yo soy varón, soy mujer y así me relaciono. Con todas mis hormonas, como sean, las mujeres somos más cíclicas en nuestro temperamento, los hombres son más estables, y por eso es tan complementario el único matrimonio que siempre es varón o mujer. ¿Sí? Pero como ahora ya nos dicen que puede ser de muchos tipos y en todo tipo de pláticas nos promocionan cómo son los diferentes tipos de matrimonio, ya ni entendemos cuál es el de ser varón y ser mujer. Hablan del ser varón y ser mujer. ¿Sí? Bueno. Y la relación íntima esponsal, que a mí me gusta usar el nombre de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II en unas catequesis del amor humano, que son 144 lecciones, que son riquísimas, y que yo prefiero leer la original que la interpretación de quién sabe quién. Yo mejor me voy al original, ¿no? Ustedes pueden ver las 144 catequesis del amor humano. Hay un capitulito chiquito de teología del cuerpo, pero es mucho más que solo la teología del cuerpo. Y hoy reductivamente solo se habla de la teología del cuerpo y es la interpretación de alguien que interpreta lo que dice Juan Pablo II. Yo prefiero irme a las catequesis, que son además 147, creo. ¿Sí? Ahí San Juan Pablo II usa un término precioso que se llama el abrazo esponsal. ¿Sí? Entonces, el abrazo esponsal, la relación íntima esponsal, comparte con el mundo de la biología de seres sexuados que de la unión de un varón y una mujer, de la donación en cuerpo y alma de un esposo y una esposa, siempre hay que hablar del deber ser, sobre todo estos jóvenes que ya nadie se los plantea, ¿sí? Se puede iniciar la vida de alguien. Y esto es muy importante hablarlo con los jóvenes, con ustedes tienen pastorales juveniles. Hay jóvenes que llegan y me dicen, doctora, díganos que no estamos embarazados. Pues si no tienen relaciones sexuales, no, firmo que no. ¿Cómo, doctora? Si ya damos la prueba de amor. Ah, si me están diciendo, están teniendo relaciones, vayan con el frasquito niña para hacer orina y ventemos la tirita. O sea, ¿cuál es la sorpresa? Si hay abrazos esponsales, uniones íntimas, relaciones sexuales íntimas, siempre puede haber un bebé. No queremos adolescentes embarazadas, pues no deberían estar teniendo relaciones sexuales ni queridas ni forzadas. Mientras más chiquitas son bien forzadas. No solamente del padrastro que vive en la misma casa, sino del compañero del colegio. Hay que preparar ante estas ideologías tan perniciosas cómo defendemos a nuestros jóvenes y casi, a veces hasta niñas de depredadores en este tema. ¿Saber qué se hace? Pues sí, se va a seguir haciendo. ¿Sí? Hay que protegerlos. Y el otro es, ¿sí? Que es el primer fin tocado en la teología, en el Génesis, es el fin unitivo. Por eso dice el Génesis, dejarán a su padre y a su madre, se unirán y serán una sola carne. Y esto viene como consecuencia de que Dios creador vio al hombre muy solo, porque aunque tenía todas las plantas y los peces y los insectos y todos para acompañarse, no podía haber una expresión de amor ni una relación, ¿no? No se podrían platicar, no se podían compartir. Entonces, como estaba solo, creó a Eva. Pero habla primero del fin unitivo. Es la expresión, la relación íntima esponsal que solo se puede dar entre varón y mujer. Es el acto de amor más grande, más sublime entre unos esposos, aunque nunca debe ser el único acto de amor. Se tiene que seguir cultivando la comunicación, el saber esperar, ¿no? El sacrificio, ¿no? Y hoy tristemente se confunde el amor con placer. ¿Sí? Pero son los dos fines contemplados en la teología de Génesis y clarísimos en la medicina. Fíjense, el acto máximo de amor es a través de la sexualidad, que no es solo la genitalidad, es lo que más fácil se entiende, ¿no? Porque no es solamente una entrega de cuerpos, no es solamente una entrega de genitales, es una entrega de dos personas que primero entregan sus vidas
y después piden sus cuerpos. Todo esto que parece muy obvio, hay que repetirlo. A los jóvenes y a los matrimonios jóvenes están muy confundidos. Porque sí, eso es lo que difunde la ideología de género. Todo se vale, mientras te diga que sí. Ay, si no tienes hoyitos naturales, pues te inventamos, pues usa otro. ¿Cómo contrarrestamos eso? Enamorando del ser varón y el ser mujer. Esta clase es extraordinariamente importante para contrarrestar. Entonces, ese es el fin unitivo y de ahí se puede derivar el fin procreativo. Solo si hay una entrega varón o mujer, se pueden encontrar en ese órgano maravilloso de la trompa el óvulo y el espermatozoide. Y ahí los esposos son con-creadores con Dios. Los esposos no crean nada, si no son dioses. Dios crea con lo que la esposa aporta, que es un óvulo con 23 cromosomas, y con lo que el esposo aporta, que es el espermatozoide con 23 cromosomas. Dios es el que crea. ¿Por qué él quiso que así fuera el Génesis? Él quiso crear con arcilla, cuando podía haber hecho, y ahí está ya Adán. Él quiso crear con la costilla de Adán a Eva, y pudo haber dicho, ahí está Eva, ¿no? ¿No? Quiso tomar una materia, y claro que hubo el soplo divino, para que no se quedara como muñequito de huesito. Eso mismo que sucede en el Génesis, hay que enamorar a sus esposos, que sucede cada vez que le dan su sí a Dios. Dios se agacha y toma la materia de la mujer, que es el óvulo, la materia del hombre, las une. Podría parecer una simple célula, pero hasta hace que, aunque tenga apariencia de célula, es un ser humano. Y la genética da las evidencias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, Pili, ¿No? sí hay una pregunta. Sí, sí hay una. Más que pregunta como comentario del próximo miércoles, que cuando nos imponen las cenizas nos recuerdan que somos polvo, o sea, somos barro. Y finalmente, como se dice, Dios toma el barro, que somos nosotros, para crear vida. Entonces, si lo vemos de esa manera, creo que es como nos viene definiendo el Génesis, ¿no? Que Dios crea Claro. el ser humano Y bueno, al principio toma barro, pero al final de nuestra existencia vamos a ser polvo. Sea porque nos cremen, o sea porque nos vayamos deshaciendo a menos de que tengamos cuerpos incorruptos, que ya es dato de santidad, pero todos vamos a acabar siendo polvito. Nuestros huesos, nuestra piel y tal se va a hacer polvito. Por eso a veces decían polvo eres y en polvo te convertirás. ¿No? Pero sí es cierto, o sea, tomó arcilla. Aquí ya no toma arcilla, pero ese concepto de concreación es el tema más importante. Ojalá me inviten a sus parroquias a dar Humane Vitae, ¿no? Para poder recuperar en los esposos el que vean la vida de un hijo como un don siempre, incluso al niñito con el problema genético, y vean la gran responsabilidad que tienen lo que Dios puso en manos de unos esposos. Dios pudo haber creado, se están acabando los franceses, sin depender de nosotros, pero Dios se la quiso jugar con nosotros. No los dejó como un solo instinto, porque los animalitos, por instinto, es difícil que se extingan. Se extinguen porque no hay comida o eso, pero no porque ya no tengan perritos o gatitos o delfinitos. Pero a nosotros nos dio la libertad de dar un sí y darle la materia, o dar un no y autosuicidarse. México está ya en autosuicidio. Y por eso trato re bien a los guatemaltecos, para que cuando entren y ocupen, porque son de 4 hijos todavía, aquí estamos abajo en 1.9 y el otro día me preocupé mucho, me dicen que en la zona metropolitana estamos como Ucrania en 1.3. Y sí, los parques están llenos de perros. Generaciones de mis alumnos, si acaso uno tiene un hijo, el resto viven juntos, hacen muchas cosas juntos, viajan juntos, pero tienen perro hijos, pero no tienen niñitos. Puede ser que sí haya 1.3 aquí. O sea, nosotros ya estamos abajo de la tasa de recambio. Es muy preocupante. ¿Y quién va a decir la verdad? ¿El laboratorio que gana
segundo punto de venta los anticonceptivos hormonales. Ya no sé en proporción si lo mismo que han ganado con las vacunas COVID que con las hormonales o si por ahí van. ¿Quién va a hablar de la verdad? La Iglesia Católica. Ahí tenemos la mejor red de comunicación, pero es un tema que difícilmente se habla. Empezamos un curso, por si lo quieren promover, de este viernes en 8, justamente porque yo hubiera acabado creo que entonces es en 15 días. Y es justamente este tema. Y lo damos 1, 2, 3 parejas. De repente sí tenemos uno de 10 y se nos conecta el sacerdote de la Patagonia y así, pero es raro. Pero tú llenas y empacas los auditorios que van a hablar de ideología de género. Bien. Y yo no lo digo, lo dijo Pablo VI. Lo que es la raíz de la cultura de la muerte es ese tema. La ideología de género, la eutanasia, el trans, lo que sea, es una degradación de la moral producto de esto. Si nada más seguimos atendiendo las ramitas, no vamos a llegar a mucho. Como no lo hemos llegado en el aborto. El aborto sigue avanzando. Ningún lugar, ni siquiera Roe versus Wade. Roe versus Wade lo único que cambia es que ahora decide cada estado y han decidido cada cosa y más rapidito, pues no tienen que pasar por lo federal. Kansas pasó de muy restringido a súper abierto. Nada más con la votación local. Ya no estoy tan segura del triunfo. Es decir, sí tiene su parte buena, no lo puedes federalizar desde ahí. Pero ahí sigue. No es que ya se acabó el aborto porque derrocaron Roe versus Wade, tampoco. Pero bueno, es interesante cómo este tema es la base de detener la cultura del... Bueno. Y aquí ya nada más como a manera de coloquio terminando, ¿no? Pues de este contrasto lo que dice la ciencia arriba y lo que dice esta ideología falsa abajo, ¿sí? Bueno. La ciencia habla de identidad sexual y únicamente hay dos, masculino o femenino, varón o mujer. Hasta la última vez que yo entré y llené mi hojita, que venía de otro país, pues te dicen sexo y nada más te dan dos opciones, varón o mujer. A veces ya le cambiaron la palabra género, pero te siguen poniendo cuadrito de varón y mujer, ¿sí? Varón y mujer no podemos ser iguales, no somos iguales, ¿sí? Somos distintos en cada uno de nuestros trillones de células. Mis neuronas, además de ser XX, han sido bañadas primero por estrógenos, después por progesterona. Todo eso impacta mi ser mujer y el varón al contrario. En lo que sí somos iguales y es lo que tenemos que luchar y es lo que muy bonito trae desde el Evangelio. ¿Saben quién fue el primero que dignificó a la mujer? Jesucristo. La mujer ocupaba el 5.º lugar en la época de Jesús. Era el varón, el camello, la tienda de la campaña, la cubeta para sacar el agua y sobrevivir, y la mujer. Y a la mujer la apedreaban en el adulterio, y el varón a lo mejor era de los que lanzaba piedras. Como un adulterio se hace entre dos, ¿no? O explíquenme. Entonces, ¿quién es el primero que dignifica a la mujer? Jesucristo. Cuando me dicen, la iglesia no dignifica a la mujer. O sea, el primero que dignificó a la mujer, ¿quieres que te platique quién fue? ¿Sí? Entonces tenemos, y por ahí va el documento de Dignitas Mulierum, que para mí sería el regalo al final de esta clase, que ustedes pudieran revisar, disfrutar ese documento. Y ahí den todas las conferencias que quieren sobre Dignitatis Mulierum, pero no me difundan lo que dice la ideología. ¿Qué dice la ideología de género? ¿Qué es lo que se difunde? ¿No? Hay muchos géneros, digo ahorita 100, pero si quieren podemos dejar en 5, si quieren podemos cambiar en 7, nos podemos poner de acuerdo, porque como es el mundo de las ideas, pues cada quien lo que quiera decir. Esto es algo cultural, te dicen no es biológico, incluso cuando eran 5 te decían, pues tú puedes nacer varón, te gusta ser varón, quieres tener un rol social y cultural de varón, pues tú escoges el género de varón. Tú puedes nacer mujer, te gusta, escoges un género de femenino. Tú puedes nacer varón,
pero te gustan los hombres, entonces es un género homosexual y entonces ya no es una persona masculina con homosexualidad. Ya se categoriza, soy homosexual. No, eres una persona. Todas las personas de una homosexualidad masculina son XY, todos, no hay ningún estudio que ha demostrado lo contrario. ¿Sí? Entonces, no es un homosexual, es una persona con homosexualidad. Como persona es valiosa en sí misma. Por eso no podemos hacer discriminaciones injustas. La próxima clase podríamos hablar de todos los documentos. Hay 3 del Magisterio de la Iglesia que hablan del tema. Si es que no nos quieren, hombre, pues de nada han hablado en 3 documentos, ¿eh? Son documentos de mucha caridad. 2 en la época de San Juan Pablo II y otro, creo que todos fueron de Juan, pero ya con el Papa Benedicto como cardenal Ratzinger de la Congregación de la Fe, que son esos documentos. Es precioso leerlos. Entonces, cuando alguien nace Lili, varón o mujer, preguntan que cuál es el... espérenme 2 segundos, termino los 2 géneros para explicar y me voy a la pregunta. Aguántenme 2 segundos. El cuarto género propuesto en el 95, ahora ya hay 100 y no me voy a explicar los 100 porque no me interesa promover estas ideas falsas, vamos, un ejemplo concretito con esto. Pues alguien puede nacer varón o mujer, pero decir yo soy del otro sexo y entonces ponen como género el transgénero, que además es un término inventado, el término correcto para esta confusión o evasión de la realidad que está en tratados de psiquiatría en todos los que quieran, no es mi opinión. Se llama transexualidad o transgénero. Una persona que dice traigo el estuche equivocado, pues cree que trae el estuche equivocado, porque todo su estuche es XY, por eso se llama José, y por eso lleva pantalón a la primaria, y por eso entra al baño de los varones. Entonces tiene una fuerte evasión de la realidad, como son la mayor parte de los trastornos psiquiátricos. Y el género bisexual es aquel que, pues, de acuerdo a la oportunidad, pues batea como heterosexual, como homosexual, y entonces le llaman bisexual. Pero es en sus conductas sexuales. No es que trae cromosomas de hombre y de mujer, o gónadas de hombre y mujer. Una hermafrodita no es un bisexual. Un bisexual es un trastorno, otra vez, a nivel psiquiátrico, y así está contemplado. ¿Sí? Ahora sí, ¿quién quiere preguntar? Perdón, para terminar con esos 2 y darles el ejemplo de cómo si contrasta uno con lo de arriba, pues lo de abajo es súper falso. Y me da lo mismo de dónde vengan, a dónde va y quién lo dice y quién no lo dice. Mejor decimos, para que quede claro por qué solo hay 2. Sí, el libro que mencionó, el documento, perdón, De de Benedicto XVI. XVI, ¿cuál es? Bueno, en cuanto al tema de homosexualidad, hay 3. Hay atención pastoral a las personas homosexuales. Hay otro que se llama las uniones de hecho, que es cuando apenas empezaba, en las épocas de San Juan Pablo, es que iba a ser lo mismo un matrimonio entre varón y mujer que 2 varones, 2 mujeres. Y ahora ya es entre el gato y el hombre o la perra y desastre. ¿Sí? Y el tercero se llama espérame, sí, es algo así como selección de las personas homosexuales o aceptación de las personas homosexuales en los seminarios, algo de la entrada a los seminarios, creo que es así el título. Y los 3 hablan de este tema. Por supuesto, es un punto clarísimamente tocado en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo se define el acto homosexual en el Catecismo de la Iglesia Católica? Sí. Es un acto gravemente desordenado. Así se define. A la persona es mucha caridad, pero el acto homosexual es un acto gravemente desordenado. Y la próxima clase les explico dónde está todo el desorden desde la biología. ¿Sí? Pero son esos 3. Oye, Y en el Pili, catecismo está clarísimamente puesto también. Pero bueno, empiecen a ver sus libros, ¿sí? el próximo viernes puedes.
Yo me voy de Empie- viernes 28, pero el 20, ya chequé el calendario, es viernes 25. ¿Podría yo venir a poner la computadora para que dieras esa clase? Si me lo autorizan, obviamente. El próximo viernes Tienen actividad. viene el evento de unos apartamentos. Ay, sí, hay una cuestión de un congreso de catequistas. La próxima clase, ¿cuándo podría ser? Vamos, si quieres, bueno, si no, para no quitar ¿Quieres tiempo. lo vemos? Porque yo ya empiezo un curso de ovulación que justo mandé hace ratito Sí, ya se por la si mandé se a quieres Andrea. enviar a ley, y ahí están las fechas, pero aquí las estoy abriendo. Según yo ya eran todos los de marzo. 3, 10, 17 y 24 de marzo. ¿Que son viernes? Casi siempre nos vamos hasta el 31, son viernes de 7 a 9. No, ok. Entonces, más bien tendremos que ver de acuerdo a eso, porque según yo, después del 25 sigue el 3. Ah, ok. Ok, perfecto. Y ya lo lancé al ciberespacio, ya tengo varios inscritos, ya me cuesta mucho trabajo. Qué bueno. No, me da mucho Porque pues ya me habías dicho que eran estos dos, dije, perfecto, sí, sí me puedo comprometer. Sí, yo sé, hay un congreso de Pero bueno, tampoco es tan grave si le dejamos No, no, algunos no. más. En Y si abril, dejáramos nada más esto, ya tienen prácticamente todo para defender el otro tema también. ¿no? Y en abril podemos. Sería bueno que lo tocaran también porque muchas gracias, veo alumnos muy interesados en el tema, la verdad. Ok, ¿Sí? los vas a ir. No tan contaminados en cuestiones ideológicas, y eso es bueno. ¿Sí? O sea, hay que presentar la verdad con caridad, pero no se puede hablar de amar o de caridad si no es una tona la verdad. Súper documento de Benedicto XVI, se llama Caritas in Veritatis. Entonces, hay que dar la verdad con caridad, pero solo se ama en el tono de la verdad. O sea, yo no puedo decir que alguien lo ame, que alguien soy compasivo, que alguien soy misericordioso, si no lo hago en el tono de la verdad. Yo a un adicto que le digo, te amo tanto, que dime qué droga te hace falta, ¿eso es amor? No. ¿Ok? Pero cuando nos jugamos la vida eterna, y yo le digo a alguien, ay, misericordia por donde tú quieras. Cuando el catecismo me está diciendo es un acto gravemente desordenado, y conocemos el sexto mandamiento, que es donde lo dice, lo que se está jugando a alguien es la salvación eterna. Esto no es de partidos, ni de colores, ni de modas, ni de nada. Ustedes están para ser el referente ético y dar los sacramentos que son el caminito para la salvación, no para la condenación. Tienen una misión extraordinariamente importante. Les agradezco muchísimo que sean tan valientes de haber aceptado esa vocación. Gracias. Pero sí tienen una misión y una vocación muy importante para la salvación. No tiren la toalla, por favor. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias, Pili.